buenas a todos, bienvenidos a este podcast Horus 7, el podcast donde trataremos temas de masonería, temas como qué es la masonería, la iniciación, la cámara de reflexiones. Les invitamos a que nos sigan y nos compartan y sobre todo nos regalen 5 estrellas en las plataformas como iTunes, Spreaker, iVoox y SoundCloud. Todas ellas estamos como Horus 7. Síguenos en Facebook, estamos como Resblog Sim Horus número 7 y en Twitter @RLS-Horus 7. Javier, buenas noches. Hola Iván, ¿qué tal? Buenas noches, es un gusto estar contigo nuevamente y con todos los que nos escuchan, agradeciendo enormemente el que nos hayan permitido entrar en sus casas, en sus oídos, en su conciencia, en su razonamiento. Les agradecemos a todos y cada uno de ustedes y que este podcast está dedicado para todos ustedes, mis queridos hermanos que nos escuchan. Gracias Iván, nuevamente reitero mis saludos. Sobre todo quiero mandar un saludo fraterno para el querido hermano José Clemente Rodríguez Medina, que nos dejó su comentario en Spreaker. Muchas gracias, mi querido hermano. Pues ya, Javier, es el episodio 2, es el episodio donde vamos a empezar a tratar temas ya masónicos para iniciados y no iniciados de la orden que también quieren o desean adentrarse poco a poco en temas masónicos. El tema de hoy, Javier, será usos y costumbres. Comenzaremos a decir qué es un uso y costumbre, por qué se refiere a tanto la masonería a ese término como tal. Bien, Iván, vamos a partir de las definiciones claras de las palabras. En estricto sentido, los usos como tal son esos conjuntos de prácticas que se hacen rutinariamente dentro de logia, que dan un cierto comportamiento general y es admitido por todos los hermanos, y de esa manera se da pauta a su seguimiento puntual. Por el otro lado, una costumbre la entendemos como la práctica social reiterada, uniforme de ese ente, llamemos ente a todo el conjunto que es la logia, y usualmente de ahí parte lo que son las leyes. Las leyes ya son codificadas de manera que concuerdan con esas costumbres que atañen a ese grupo o a esa logia como tal. Dentro de nuestra orden, el hablar de usos y costumbres permea o da cabida a que son las acciones que hacemos cotidianamente y las cuales se van plasmando en una ley. Como bien sabemos, cada logia tiene sus propios reglamentos, son autónomas unas de otras, pero cada logia está regulada por una gran logia. En este caso, la Gran Logia del Estado de Nuevo León, por ejemplo, es la máxima representación dentro del Estado y es la que rige y la que da pauta, la que da continuidad. Y así a su vez tiene la Gran Constitución para el Estado de Nuevo León, que está apegada en todo momento al ritual en efecto, lo que es nuestro rito escocés antiguo y aceptado, muy apegado con los reglamentos de antaño, las grandes constituciones de 1786 y diversas, donde se basa la práctica masónica de esos años, Iván. Quiero aquí hacer una acotación, Javier, que los usos y costumbres, como tú lo definiste hace rato, son muy personales de cada logia. ¿Qué quiero decir? Cada uno tiene su forma de pensar, su propio criterio, su propio razonamiento y sus propias prácticas. Pero esto se deriva a que antes había un poder centralizado o un conocimiento general para todos, y conforme ha pasado el tiempo, conforme ha divagado ciertos hermanos, ciertos agentes, se han generado nuevas características al ritual, han modificado de cierta manera el ritual. Sin embargo, todos siguen un lineamiento, que quiere decir que antiguamente estábamos todos conglomerados en una estructura. Sin embargo, la raíz o lo que debe de hacerse, a final de cuentas, no modifica la estructura o la esencia masónica y la enseñanza que la orden te debe de dar, Javier. Para mí es un término muy confuso y muy ambiguo. ¿Por qué? Porque cada quien le da su matiz, cada quien le da su connotación, cada uno tiene su forma de pensar. Eso hace que la ambigüedad esté muy característica en este término como tal, Javier. En efecto, Iván, hay un pequeño libro el cual yo recomiendo para todos, que es del autor Cox Learch, editorial Herbasa, en el cual me permito citar el mismo. El libro se llama La regularidad masónica en una nueva luz y dice:
Una de las principales características de la masonería relacionada con la obediencia es el orden demostrado en sus ritos y ceremonias. No hay masonería sin ley. El respeto y la obediencia de la ley es fundamental en la orden. ¿Por qué, Iván? Porque todos bien sabemos que toda estructura, toda agrupación debe contener esas leyes plasmadas físicamente para darle continuidad. Si nosotros sabemos a ciencia cierta es que se le debe ese gran respeto a esas leyes, y es lo que nos va ayudando, formando como masones, el que tengamos respeto dentro de la institución y amor a la misma. Eso lo proyectamos en el día a día, afuera, también defendiendo esas leyes, la cual nos rige en cada país, en cada estado, en cada municipio y diversamente, Iván. Si bien es claro que la masonería se rige por una jerarquización, aún y cuando existen entes supremos o superiores, los usos y costumbres varían demasiado, Javier, demasiado. ¿Y por qué se genera esta variación? Porque la transmisión del conocimiento es básicamente de boca a oído. No hay más. No hay una letra escrita que te diga o que te dirija en un ceremonial, en una tenida, en unos trabajos. Es por ello que existen muchas variaciones, y como tú has viajado a otros estados, a otros países, cada uno tiene distintas connotaciones, pero aquí la clave, o lo que quiero dejar muy bien claro, es que el término usos y costumbres debe de usarse con mucha sabiduría. ¿Por qué? Porque cuando tú preguntas o haces un cuestionamiento de por qué se hace tal o cual cosa, existen personas que te van a contestar por usos y costumbres. Eso, la verdad, para mí es un tanto irritante, un tanto ignorante, porque tú como masón debes de analizar, debes de investigar, debes de actuar, y eso genera un razonamiento el cual debes de compartir. Si tú te yaces dentro de usos y costumbres o lo usas con ambigüedad, pues no estás generando ningún conocimiento, no estás compartiendo, no estás dando luz. Esto es para mí muy irritante cuando contestan de esa manera, Javier. En efecto, Iván, siempre he dicho que el argumentar con la frase ya trillada usos y costumbres es salirte por la tangente y no tener una respuesta lógica a una interrogante específica. Y ha caído en ambigüedad, como bien se manifiesta, ese término, el usos y costumbres, porque lo dejamos a esa pequeña expresión y no le damos el debido entendimiento. Y como lo reiteraba, esa costumbre es el acto repetido que hacemos día a día en logia, como por ejemplo abrir trabajos de una manera esotérica, y que se va haciendo al paso de los años, se va haciendo esa costumbre, y después puede generar ley dentro del mismo taller de cierto matiz. Pero aquí lo que debemos de dejar en claro, Iván, que si se hace por costumbre, debemos de tener ese razonamiento de las acciones que estamos haciendo dentro del templo. ¿En qué sentido? Si hacemos una ceremonia, debemos tener el razonamiento de por qué se está haciendo y no dejarlo a la ambigüedad, que es por un uso de hermanos más viejos que estaban dentro de la institución y que lo plasmaron de boca a oído, pero sin un razonamiento lógico. Aquí la cuestión es clara, es en ese sentido dejar en claro los accionamientos por medio de ese razonamiento, Iván. Ojo, para mí los usos y costumbres no toman forma de ley, no debiesen tomar forma de ley. En la masonería te faculta para romper paradigmas. Si estás dejando todo a usos y costumbres, estás generando un dogma que, si tú preguntas y les haces un razonamiento y te cuestionan, te responden con eso, lo único que haces es generar un dogma. ¿Qué es un dogma, Javier? Bien, Iván, buena pregunta la que tú haces acerca del dogma. Y me permito también citar en esa parte lo que nos dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española en su primer posición, que dice: proposición que se asienta por firme y cierta como principio innegable de una ética o de una ciencia, o doctrina de Dios revelada por Jesucristo a los hombres y testificada por la Iglesia. En estricto sentido, es eso, Iván. El dogma no se puede cuestionar. Pero aquí hemos también caído en esa ambigüedad de decir que en la masonería hay hermanos que refieren que la masonería no tiene dogmas, sino más bien paradigmas. Pero pienso que al no cuestionar tal o cual cosa, se pudiese
caer en dogmatismo y hacer mecanizada el ritual, mecanizados los accionamientos dentro de la institución. ¿En qué sentido? Si te dicen que el alma es inmortal y tú te lo crees a ciencia cierta, pues no lo estás cuestionando y entonces se transfiere en un cierto dogma, desde mi punto de vista, Iván. No se está sembrando la duda en la mente. Lo único que se está haciendo es implantando el razonamiento o el criterio de la persona que te lo dice. Alguna vez el uso y costumbre tuvo un razonamiento, sin embargo, si no lo investigas, si no te facultas con la ciencia, si no haces uso de tu investigación, caerás en el dogmatismo, caerás en la creencia de un ente supremo que te dice y te dicta por el simple hecho de que ese ente supremo un razonamiento. Y si lo crees, pues estás perdido, Javier, porque aquí la idea es que tú dudes y que tú generes tu propio criterio y que tú crezcas personalmente. Si no es así, lo único que estás haciendo es repetir palabras de otro. No estás siendo original, no estás siendo tú mismo, no estás sacando lo mejor de ti, no estás educándote. ¿Qué es educar? Sacar dentro de mí, dentro de mi código, dentro de mi conocimiento. Esa es la idea de romper el dogma, de romper todo razonamiento que no entiendas, Javier. Cabe mencionar, Iván, que hablando de ese tema también, cada logia, al ser autónoma, más bien en cada gran logia, al ser autónoma, tiene sus propias liturgias. ¿En qué sentido? Yo pienso que el primer paso dentro de la institución es conocer esa liturgia, mucho antes que las leyes que nos facultan dentro de la institución para hacer ciertos accionamientos. Debemos de conocer nuestra liturgia, leerla, interpretarla, razonarla, letra por letra. Siempre he dicho que lo mejor o la parte más interesante y medular de los primeros grados está dentro de la liturgia, muy develada, o más bien la tenemos que develar, Iván, y eso es por medio del razonamiento, y en ocasiones no nos ponemos o no me pongo yo a meditar sobre las palabras que se vierten en las liturgias. Y cabe mencionar porque en cada oriente, en cada país la liturgia va cambiando y ese es el primer acercamiento a esa logia, por medio de la liturgia. Hay que aprender a interpretarla, Iván, y de ahí también ocupar un poco de la hermenéutica, que tú sabes más acerca de esos tópicos, Iván. Bien sabes qué es la hermenéutica en ese sentido de cómo interpretar los textos. La hermenéutica es un episodio que trataremos más adelante. Sin embargo, la hermenéutica es la interpretación del texto, el texto en un contexto, es decir, que sepas por qué lo escribió el autor, en qué tiempo, en qué época y qué es lo que estaba pensando el autor. Básicamente eso es la hermenéutica, pero les reitero, queridos oyentes, la vamos a tratar más adelante. Javier, ¿qué más tenemos de usos y costumbres? Bien, Iván, otra cosa que me he dado cuenta al transitar de los años, en que no investigamos, a veces nos quedamos nada más con el conocimiento que nos dan los hermanos más avanzados y lo hacemos mecanizado ese conocimiento y no investigamos, nos quedamos con la simple impresión de lo que nos vierten y nos cuesta a veces trabajo leer, nos cuesta trabajo razonar lo que se va virtiendo. Y el problema, Iván, a veces surge porque la masonería tradicionalmente, su método masónico para transferir la información es de boca a oído y no hay. Actualmente sabemos que con la era tan globalizada se puede encontrar información en internet. Sin embargo, el encontrar información en internet es simplemente leer y no lo estás vivenciando. A eso me refiero con el que debemos de aprender también a escuchar lo que se vierte, pero con un criterio muy amplio, Iván, en ese sentido. Sobre todo, la idea es salvaguardar la riqueza del rito y la esencia masónica misma. Es por ello que el boca oído ha sido tan efectivo, porque en otras épocas era muy perseguida esta institución, sin embargo actualmente ya no lo es. Entonces, como conclusión, Javier, ¿los usos y costumbres se pueden variar? Pienso que sí, Iván, va cambiando de acuerdo al entorno geográfico. Un uso, tú que has también viajado, podrás darte cuenta. Al menos yo en el oriente de Santiago de Chile me di cuenta que un uso o una costumbre allá en el ritual es el triple abrazo fraternal junto con el ósculo de paz y está marcado, ¿no? Sin embargo, dentro de la República Mexicana
no es algo que se haga con esa cotidianidad como en aquel oriente. Aquí es diferente y cabe mencionar que somos ambos del rito escocés antiguo y aceptado, pero esa costumbre la tienen en aquel oriente y al parecer también tú que has viajado sabes de esos tipos de costumbres que no siempre van a acuerdo a la masonería en general, sino van más bien focalizada al entorno geográfico, Iván. Sí, sobre todo el año pasado que tuve la oportunidad de acudir al oriente de Francia, a París, algo muy distinto de la cultura francesa con la latinoamericana es que ellos se saludan con 3 besos, Javier, y es un tanto distinto, raro o complejo para con nosotros. Es el caso de que debes de alinearte a los usos y costumbres de la logia o del país o del lugar donde estés situado, Javier. En efecto, hay otras connotaciones también. Si bien sabemos que la esencia del masón o la etiqueta masónica es acudir a los trabajos de la mejor manera posible, de esa ortodoxia, traje oscuro, corbata de un color en especial, camisa blanca. En efecto, eso es una costumbre de algunos lugares y hay logias que también te piden esa etiqueta rigurosa para entrar a los trabajos y hay otros que son más laxos y van en el sentido de que están entre familia, los hermanos, y su vestimenta es distinta. Es ahí por eso que tenemos que tener cuidado en la parte de usos y costumbres, porque el hacer esos accionamientos de manera cotidiana, pues al paso del tiempo lo van a hacer rutinario y van a decir, no, pues es por uso y costumbre que se viene haciendo esa acción. Entonces, pues caerías en contrariedad, porque al final no lo estás razonando y, ok, me vale y me voy como sea o hago este accionamiento porque lo venía realizando y nadie me puso un alto. O más bien yo, como un ente que tiene un razonamiento, no me puse ese alto y caí en un círculo de confort, Iván. Claro, sobre todo el tema de etiqueta en Europa se da mucho el ir con moño negro, Javier, y frac. Y es muy notado la etiqueta en esos lugares. Como corolario, Javier, ¿quieres agregar algo? Sí, me gustaría agregar otra parte que nada más dejárselo por el momento a los que nos escuchan, dejarlo ahí en su cámara de reflexión, que otro tópico muy quisquilloso son los landmarks, esos antiguos linderos o lineamientos que nos rigen como institución masónica, son los que debemos ir respetando, pero muchas personas tocar ese tema es un poco rijoso, un poco quisquilloso de cierta manera porque muchos dicen que han caído en contrariedad, en ambigüedad y demás. Pero pienso yo que si hablásemos de usos y costumbres, tendríamos que determinar también esos antiguos linderos, Iván, esos landmarks que nos han marcado o que nos han dado la pauta para trabajar continuamente en estos más de 300 años que tiene la masonería especulativa y pienso que los debemos siempre tener en mente cada uno de ellos, Iván. Ya como corolario también de mi parte, quiero agregar que los usos y costumbres se compartían antiguamente de boca a oído porque los aprendices no sabían leer ni escribir literalmente. Es decir, eran personas que poco a poco aprendían a leer, poco a poco aprendían a escribir y el compartirle un texto como tal, ya grabado y ya bien cimentado, pues era darle nada de conocimiento, ¿no? Pues no tenía no tenía las herramientas suficientes para develar lo que estaba en sus manos. Pues bien, Javier, muchas gracias por tu participación. Como siempre, es un honor estar grabando este podcast contigo. Iván, nada más hacer si me lo permites, hacer una atenta invitación que el día 1 de mayo, día que se celebra o conmemora el Día del Trabajo a nivel mundial, lo estaremos celebrando por invitación de unas logias del oriente de Monterrey y Nuevo León. Estaremos trabajando ese día con el tópico precisamente del rito escocés, la historia y usos y costumbres, Iván, que nos invitaron a participar
en esa tenida interlogial especial con referencia al día, Iván. Te agradezco como siempre e invito a los que nos escuchan, que están en el oriente de Monterrey, y a los que se puedan desplazar, están cordialmente invitados. Si requieren más información, estamos al pendiente por medio de las páginas que siempre menciona Iván, y ahí podemos dar la información de dónde estaremos ese día. Y te lo agradezco, Iván, como siempre. 1 de mayo del 2018, para los que nos pueden escuchar más adelante, ya haya concluido esa fecha. Y muchas gracias, queridos oyentes, queridos hermanos todos, los que nos escucharon. Les agradezco su tiempo. No sin antes recordarles que nos pueden encontrar en Facebook como Resplog Sim Horus número 7 y en las plataformas de podcast iTunes, Spreaker, iVoox y SoundCloud, todas como Horus 7. También búsquenos en Twitter, estamos como @RLS_Horus 7. Muchas gracias, queridos oyentes, que tengan una buena y excelente semana. Les saluda muy fraternalmente Iván Acuña y Javier Acuña. El podcast Horus 7 los saluda. Muchas gracias, hasta luego.